Ahí, buenas tardes nuevamente. Entonces, en esta clase de hoy, según lo que me indicaron los compañeros, quieren que hagamos un par de ejercicios de colisiones para terminar de comprender bien la materia y luego vemos si nos queda tiempo empezar con los temas que siguen. Entonces, empecemos compartiendo pantalla. Ok, aquí tenía un ejemplo que nos puede ser útil para ir viendo las cosas. Déjenme nada más colocar por acá lo que sería la parte de los participantes y la parte del chat por si tienen alguna duda al respecto. Ok, voy a detener el video para no, si lo necesito, ahí lo vuelvo a activar. Ok, entonces acá tenemos este ejercicio, ahí lo tengo resuelto más adelante, pero lo que sí quiero es como que lo trabajemos un poquito. Ok, acá nos dicen entonces un cohete interestelar de masa m se desplaza en línea recta en el espacio profundo. O sea, va totalmente solo, sin ninguna fuerza externa que lo esté afectando. ¿Ok? Este cohete lleva una rapidez de 200 metros por segundo. Para realizar su misión, por medio de una exploración, perdón, por medio de una explosión controlada, el cohete se va a dividir en dos partes. Una cámara de exploración que tiene una masa equivalente a 3/4 de la masa total del cohete y la base del cohete, que tiene la cuarta parte de la masa total del cohete. Si después de la explosión la base del cohete se desvía a 60 grados respecto a la dirección inicial del movimiento, con una rapidez de 400 metros por segundo al cuadrado, perdón, 400 metros por segundo, determinemos la rapidez de la cámara de exploración y el ángulo que se desvió en el momento de la explosión. Ok. Entonces, cuando nosotros queremos hacer cualquier ejercicio, ¿qué es lo primero que les he dicho yo a ustedes que hagan? Un diagrama de cuerpo libre. Más que un diagrama de cuerpo libre, acuérdense que el diagrama de cuerpo libre es para conocer las fuerzas que hay. En este caso sería simplemente un diagrama. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a suponer que este es el cohete. Ahora, ese cohete, ay, bueno, no puedo hacerlo. No sé, no me permite hacer la figura que quiero. Pero bueno, supongamos que ese cohete, voy a dibujarlo más que hacerlo. Supongamos que ese cohete entonces se va a dividir en dos partes. ¿Verdad? Ese es el cohete al inicio y después ese va a chocar. El cual va a corresponder a una parte que nos dicen
que esa es la cámara. Ok, esa es la base del cohete. Debería haberla hecho más pequeña, pero no importa. Esta es la base del cohete. Y por acá entonces tenemos lo que sería la cámara de exploración. Entonces, esta se dirige en esta dirección, mientras que esta se va a dirigir en esta otra dirección. Ok, sabemos que este cohete tenía una masa dada por m mayúscula y una rapidez dada por 200 metros por segundo. Ahora, ¿qué sabemos de esta parte que se va hacia arriba? La base. Busqué la masa de la base. Es la cuarta parte. Vamos a ver. Ajá. Mientras que su velocidad va a ser de 400 metros por segundo, pero a un ángulo de 60 grados. Por lo tanto, ¿qué sabemos de este otro? Tiene una masa de 3/4 de la masa total. Y de la velocidad, ¿qué sabemos? Absolutamente nada. Ok, ¿me siguen con esto? Sí, profe. Sí. Ok, entonces si tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que esto es una colisión. Por lo tanto, si es una colisión o, digamos, una separación de dos cuerpos, vean que no hay ninguna fuerza externa que haya provocado esa explosión. Entonces, ¿qué va a pasar con el impulso que hay en ese fenómeno físico? El impulso va a ser de 0, porque no hay fuerzas externas. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el momento de esos dos cuerpos? Se mantiene. Se mantiene constante antes de que exploten y después de que explotaron. ¿Ok? Entonces, como el momento se debe conservar, sabemos que al inicio, ¿cuál es el momento que tenemos? Momento al inicial va a ser igual
a masa por velocidad. ¿Cierto? ¿En qué eje sería este momento? X, creo. En X, ¿correcto? ¿Y en J qué va a pasar? No hay. Bueno, es cero. Correcto, el momento en Y va a ser 0 al inicio. Ahora, después de que chocaron, ¿qué sabemos del momento final? Vea que el momento final va a tener dos componentes. Vamos a tener un momento en X y un momento en Y. Entonces vamos a empezar con el momento final en X. Momento final en X para el sistema que estamos trabajando. Vean que el sistema es la nave completa. Va a estar dado por ¿qué? Por la masa del cohete que va hacia arriba, ¿verdad? O que va a 60 grados, multiplicado por la velocidad por el coseno de 60 grados. ¿Me siguen? Sí, pero se analiza por aparte los dos cuerpos. No. Tenemos que sacar el momento total del sistema. Ah, bueno, a eso se le suma entonces el otro. Correcto. ¿Y hacia dónde se dirige el otro cuerpo? Hacia abajo. En X, X negativo. X negativo. Positivo, ¿no, profe? X es positivo. Porque es negativo es Y. Entonces, más la masa multiplicado por la velocidad que lleva, que esa velocidad no la sabemos. Entonces va a ser V por el coseno del ángulo que tiene, ¿cierto? Entonces ese sería el momento final en X. Acá, este ejercicio a mí me gusta porque me permite tomar en consideración otra cosa. Como no conocemos la velocidad o la componente en X ni en Y, ¿qué les parece si en lugar de conseguir la velocidad y el ángulo directamente, sacamos la componente en X de esa velocidad? ¿Qué me dicen de eso? O lo ponemos como velocidad por el coseno del ángulo. Más fácil así, porque tampoco tenemos el coseno, el ¿Correcto? ángulo. Correcto. Así nos olvidamos de senos y cosenos y el sistema de ecuaciones largo que se nos hace. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de resolverlo. Si quieren meter senos y cosenos, por mí no hay problema. Y ahora, ¿qué va a pasar con el momento en Y? El
El momento en Y, ahora sí, ¿cuál sería? La masa multiplicado por la velocidad. ¿Les parece? ¿Y hacia Sí, dónde, profe. y hacia dónde se mueve el segundo objeto? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Entonces Hacia sería Y menos, negativo. correcto, 3/4 de la masa por la componente en Y de esa velocidad. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué podemos decir de la componente en Y? Sabemos que esa componente en Y va hacia abajo. ¿Y el momento inicial en Y cuánto era? Cero. Entonces, si el momento inicial en Y era 0, antes y después de la colisión debe seguir siendo 0, porque no hay fuerzas externas. Por lo tanto, esto debe ser igual a 0. Entonces, quitemos esto que está acá. Podemos pasar esto al otro lado a sumar. Y eso ya no tiene sentido. Entonces, nos queda que esta expresión de acá. ¿Y qué pasa? Las masas son iguales. Este cuarto se puede también eliminar. Entonces, nos queda que la componente en Y es de ¿cuánto? 400 tercios por el seno de 60 grados. ¿Que eso es aproximadamente cuánto? Ciento quince coma cuarenta y siete. Entonces son 115,47 metros por segundo. Esa sería la componente en Y. Sí. ¿Y qué va a pasar con la componente en X? Con la componente en X, entonces tenemos que el momento final después de la colisión debe ser igual al momento inicial o el momento antes de la colisión. Entonces, esto es igual a esto. ¿Ok? Y lo podemos trabajar de esa manera. Entonces,
Déjenme eliminar un poco todo eso que habíamos hecho para que lo vean acá. Entonces nos quedaba que la componente en Y era 115,47, mientras que la componente en X es de 200 metros por segundo. Y acá tenemos entonces el despeje. La M, en este caso, la M yo la puedo cancelar. ¿Ok? 400 entre 4. Esto me queda 100. O vamos a ver. No, ahí yo había hecho eso diferente. Las M sí las cancelo. Ahora, como ambos están dividiendo este lado con 4, vea que yo lo puedo sacar a factor común y si está dividiendo, pasa al otro lado. Dame un segundito. Entonces, como lo puedo pasar al otro lado a multiplicar. Entonces me quedaría 200 por 4. Y este 400 coseno de 60 lo mando al otro lado a restar. Y el 3 que me quedó aquí lo mando a dividir. Entonces esto me queda una componente en X, perdón, de 200 metros por segundo. Que es prácticamente la misma velocidad que tenía el cohete al inicio. ¿Me siguen o no? Compañeros. Sí, profe. Sí. Ok, entonces de acá yo puedo encontrar entonces que la velocidad, yo podría decir que la velocidad de la base va a ser de 200 metros por segundo en I menos 115 menos 115,47 metros por segundo en J. Ok, ahí no le puse el metros por segundo, más que todo por espacio y como estoy escribiendo con el mouse, entonces se vuelve un poco complicado. Pero eso sí lo tienen que tomar en cuenta. Esta sería la respuesta. Pero, ¿qué es lo que nos están diciendo a nosotros? A nosotros lo que nos están diciendo es, o nos están preguntando es, la rapidez y el ángulo. Entonces la rapidez la puedo sacar como la raíz cuadrada del cuadrado de los componentes. Que eso me da 230,94 metros por segundo. O sea, va mucho,
va más rápido de lo que iba a un inicio del cohete. Y el ángulo, ¿cuál va a ser el ángulo? El ángulo yo lo puedo obtener como esta parte del cohete va hacia abajo, entonces nada más le meto el menos y saco los valores absolutos. Entonces sería 100 menos el arco tangente, o tangente a la menos 1, de 115,47 entre 200. ¿Y eso cuánto les da? Fíjense a ver si les da 30 grados aproximadamente. A mí me dio menos 29,99, entonces sí. Ok. Entonces, significa que va 30 grados por debajo de la horizontal en esa dirección. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Será una colisión elástica, inelástica o totalmente inelástica? ¿Cuál de las tres la vamos a considerar? ¿Elástica, inelástica o totalmente inelástica? Compañeros. Elástica. ¿Por qué? ¿Cómo podríamos hacer esa consideración? Si es elástica, inelástica o totalmente inelástica. Tendríamos que calcular la energía del principio y del final. ¿Correcto? Y si calculan la energía cinética, acuérdense que aquí nada más me interesa energía cinética. ¿Qué pasa si calculamos la energía cinética inicial? ¿Cuánto nos da? La energía cinética es un medio de la masa del sistema antes, ¿verdad? Por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Y cuál es la velocidad inicial? 200. 200. Ok. Entonces, ¿cuánto nos da esa energía cinética? 20.000 M. Correcto. ¿Qué pasa con la energía cinética al final? La energía cinética al final la podríamos ver como un medio de
la masa 1 por la rapidez 1. Y ahí sería por seno o por coseno. Coseno. ¿Por qué por seno? No, coseno, creo. ¿Por qué por coseno? Vamos a calcular la energía cinética en X o en Y. En X. ¿Por qué en X? Porque la inicial es en X. Mucho ojo. ¿Quién me dicen que está fallando los conceptos del compañero? ¿María Laura? Mm, profe, bueno, yo diría que es coseno porque se mueven en el eje X nada más. Pero después de la colisión se mueven también en el eje Y. Ajá, entonces, bueno, como la velocidad es un vector, bueno, no sé. Ok, la velocidad es un vector, pero ¿qué pasa con la energía? ¿Qué es? Se calcula solo como la del sistema, no en X ni en Y, sino una total. ¿Por qué? Nicolás. No sé, por ser la energía, por la fórmula. Sí y no. Recuerden que la energía cinética es un escalar. No tiene dirección. Entonces, si esta energía no tiene dirección, no le puedo sacar componentes. ¿Se acuerdan de eso? Entonces solamente se usa sin componentes, sino la velocidad total. La rapidez es la que se utiliza. La, ¿Sí? O la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Que eso me da la norma, que es la rapidez. Me da la norma de la velocidad, que eso es la rapidez. Y aquí sería más o menos. menos. ¿Por qué menos? No más, porque es en general, no es en ninguna componente. Ok, esa sería una buena respuesta. La otra respuesta es que estamos usando la rapidez. Entonces, como es la rapidez y está elevada al cuadrado, no importa si es más o menos. Al elevarla al cuadrado, siempre se va a volver positivo. Entonces, por eso sería un más, un medio por la masa 2, que la masa 2 serían 3/4 de m, ¿verdad? Por la rapidez al cuadrado. ¿Y cuánto es la rapidez? 230,94 metros por segundo. Esto elevado al cuadrado. Y eso me da un valor de ¿cuánto?
¿Cuánto les estaría dando eso? Me está dando 39.999,98 M. ¿Ok? En julio. A ver. Eso es lo que me está dando a mí. ¿Sabes? Les digo igual. Sí, a mí me dio eso. Ok. Entonces, ¿cómo son la energía cinética inicial y la energía cinética final? ¿Iguales o diferentes? Diferentes. Entonces, ¿es una colisión elástica o inelástica? Elástica. Inelástica, correcto. Es inelástica. Para que sea inelástica, no importa cuál sea mayor y cuál sea menor. Correcto. Si son diferentes, ya sabemos que no es elástica. Entonces tiene que ser inelástica. Pero ¿será inelástica o totalmente inelástica? Inelástica nada más. ¿Por qué? Porque no quedan pegados al final. Ok. Pero ¿cómo estaban al inicio? Pegados. En realidad es una colisión totalmente inelástica, pero al revés. Al revés me refiero a que no estaban pegados, a que no quedaron pegados al final, sino que al inicio estaban pegados. A eso es a lo que me refiero, con una colisión totalmente inelástica al revés. Por eso le pregunté, porque en la teoría dice que la inicial tiene que ser mayor a la final. Ok, ¿eso qué sucede? Lo que pasa es que aquí, justo en el momento en que se despegan uno del otro, para que haya esa separación, tuvo que haber una pequeña explosión. Esa pequeña explosión lo que hace es liberar energía. ¿Ok? Y le va a dar también energía al sistema. Entonces, al final, los objetos van a salir con una rapidez o con una energía mayor a la energía que tenía al inicio. Profe, Sí, porque esa explosión no genera un impulso. porque la explosión es algo interno en ese caso. Esa explosión sería una fuerza interna entre, por decirlo así, esos dos pedazos más grandes de
¿cómo es que se llama? De masa. Como es algo totalmente interno, entonces no va a generar ningún impulso. Ok, ok. En cambio, si usted agarra y patea una pelota, vea que su pie no es parte de la pelota como tal. Aunque usted la estalle y la vuelva en dos, eso sería más o menos como el aire que le estaría generando un impulso. El aire que estaría generando esa energía adicional, aparte de la fuerza que usted le está aplicando, que también le daría más energía para cambiar de dirección. ¿Ok? Ok, ok. Entonces, por eso no es necesario hacer ese cambio ahí. Por ejemplo, cuando ustedes agarran y tienen una escopeta, ¿qué pasa con una escopeta? Vamos a ver. Era esta. Yo creo que es esta. Que este video yo lo había bajado de YouTube. Ahorita no me acuerdo bien cuál fue la página, pero vamos a ver un poco. Este video de las colisiones. Ah, ok. Vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede una vez que se dispara? Cuando ocurre el disparo, vea que tanto la bala, ok, cuando ocurre el disparo, tanto la bala como la mujer estaban al puro inicio quietos. Al ser accionada o al ser golpeada la pólvora por la pistola, esto va a generar entonces básicamente esto generaría ¿cómo es que se llama? Esto generaría entonces que la bala salga impulsada hacia el frente, mientras que la pistola sale impulsada hacia atrás. Por eso me imagino que por lo menos le tuvo que haber dislocado el hombro a esa mujer. La posición en la que se colocó y todo eso, ese efecto de, ¿cómo es que se llama ese efecto? Ese efecto de rebote. Creo que es el efecto culetazo que le llaman. Compañeros. Sí, así le dicen. Ok. Entonces, ese efecto, básicamente de que el arma se vaya hacia atrás, es porque el momento de la bala va hacia el frente. Entonces, eso es lo que estaría ocurriendo en ese video. Ok. Y por eso es por lo que vamos a decir que el disparar una bala también va a conllevar entonces o lo vamos a poder clasificar
como un choque o una colisión totalmente inelástica, nada más que, digamos, yo le digo que es al revés como para hacer énfasis a que al inicio fue que estaban pegados y después se separaron. Pero simplemente se le llama una colisión inelástica. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, no sé si con eso ya se les aclara un poco esta parte de colisiones. Compañeros. Profe, yo siento que sí. Sí, Sí, a mí más bien sí me gustaría como ver ese tema de centro de masas. el tema de centro de masas. Ajá, o por lo menos como un ejercicio. O sea, porque sí en el cuestionario como que lo entendí muy bien. O sea, no tuve como Ajá, problema ni nada. Sin embargo, estudié más colisiones que ese tema. Entonces ya. siento que sí estaría bueno como por lo menos hacer un ejercicio para ver como si realmente entendí la materia. Y así. Ok. Entonces, bueno, No sé. acá nada más Ujú. este ejercicio me interesa y veamos, podríamos ver dos ejercicios así rápidamente y y ya nos vamos a la parte de colisiones. Ok, Porque acá nos dicen que una partícula de 10 kilogramos de masa se mueve con esta velocidad. Vean que la velocidad es profe. una ecuación. ¿Sí? Yo no estoy Ah, viendo la pantalla. No, yo perdón. tampoco. No, es que estaba buscándolo y se me olvidó, ¿cómo es? Se me olvidó, este, compartirla. Bueno, entonces nos dicen, una partícula de 10 kilogramos se mueve con esta velocidad que tenemos acá. Vea que se mueve solo en el eje X. Pero esa velocidad está dada por una ecuación. ¿Ok? Entonces, acá, para un tiempo determinado, ¿cuál es la cantidad de movimiento? Por lo tanto, la velocidad que lleva a los 10 segundos sería meter el valor de 10 segundos en esta ecuación. Entonces sería 5 por 10 al cuadrado menos 10 más 2,5. Y eso lo vamos a multiplicar entonces por la masa y obtenemos entonces la cantidad de movimiento o el momentum lineal de esa partícula. Aquí me faltó en la respuesta poner lo que va en el eje Y, porque es un vector. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, Ahora, ok. Ahora, si necesitamos encontrar la fuerza neta que actúa sobre la partícula, vean que la fuerza se define como el cambio del momento con respecto al tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es derivar esto de acá. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esto? 5 por el exponente, 5 por 2 da 10,
y al exponente le restamos 1. Eso sería 10t. Menos t, la derivada da 1. Entonces sería menos 1. ¿Y cuál es la derivada de una constante? 0. Entonces por eso me queda que esa derivada da 10t menos 1. Eso multiplicado por la masa estaríamos encontrando entonces cuál es la fuerza que se está ejerciendo. Entonces en ese caso la fuerza ejercida sería de 990 newton. Ok, ¿qué es lo que me interesa acá? En ese ejemplo que ustedes puedan ver que a partir de la ecuación, si yo derivo el momento con respecto al tiempo, estaría obteniendo lo que es la fuerza neta, ¿verdad? Que fue lo que yo les había explicado. ¿Qué les pareció ese ejercicio? Compañeros. Oh, claro. ¿Sí les quedó claro? Ok, entonces dejemos ahí la parte de colisiones. Igual si necesitan más información o necesitan algo más adelante, ahí podríamos explicarlo un poco mejor, explicar algunos otros ejemplos. Ahora sí vamos a la parte de dinámica de partículas. O la parte de, bueno, primero sistema de partículas y dinámica de rotación. Esta es como la última parte o los últimos temas que lleva este curso. Entonces, vamos a decir que son sistemas de partículas porque ahora no vamos a estar trabajando con una partícula en específico, sino que vamos a considerar el cuerpo o vamos a considerar el sistema a analizar como varios cuerpos ahí pegados. Igual, si nosotros analizamos una caja en específico, vean que esa caja no es un punto, como lo habíamos dicho. ¿De qué estaría compuesta esa caja? Partículas. Esa caja estaría compuesta de un montón de átomos o un montón de partículas. Ok, entonces ahora sí vamos a considerar eso a la hora de analizar las cosas. Y vamos a ver los cuerpos que van a rotar sobre su propio eje. Entonces, bueno, como aquí les había puesto en la introducción, hasta el momento hemos estudiado los sistemas de partículas en movimiento. En movimientos principalmente lineales, o sea, cuando se mueven en línea recta. Una que otra excepción cuando estos giran, ¿verdad? Pero acá, entonces vamos a considerar ya los cuerpos, no como una partícula en específico, sino vamos a considerar todo el cuerpo como tal. Por eso, hay un concepto importante que tenemos que conocer, que es el concepto de centros de masa de los sistemas de partículas. Y también vamos a conocer algunas cosas de la rotación de los cuerpos sobre uno de sus ejes. Este concepto es importantísimo, el concepto de eje de rotación. Y vamos a ver cómo se aplicaría las leyes de Newton
en los movimientos rotacionales, cuando los cuerpos están rotando. Entonces, acá vamos a empezar a definir algunos conceptos. ¿Ok? Primero vamos a definir el concepto de centro de masa. ¿Qué es el centro de masa de un cuerpo? Ok. Primero, centro de masa y centro de gravedad es lo mismo. Compañeros. ¿O ven alguna diferencia? ¿Habrá alguna diferencia entre centro de masa o centro de gravedad? Ok. Centro de masa, vamos a decir que si nosotros cambiamos todo el cuerpo por una partícula muy pequeña, esa va a contener toda la masa y sobre esa es que van a actuar las fuerzas para conocer las leyes de Newton que habíamos hecho. Por eso yo les decía que no importa si es una caja, no importa si es un elefante, si es un caballo, o no importa qué objeto sea, cuando nosotros hacemos un diagrama de fuerzas, lo vamos a hacer sobre un punto en específico. Entonces, a partir de ese punto vamos a decir, ok, tenemos una normal, tenemos un peso, existe una fuerza aplicada, existe una fricción, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, por eso hemos estado utilizando el concepto de centro de masa de una manera implícita. ¿Ok? Entonces, el centro de masa lo podríamos ver como la posición, ¿ok? Promedio o la posición promedio ponderado o posición media de un objeto o varios objetos donde se estaría acumulando toda esa masa. ¿Me siguen con esto? Sí. Sí. Entonces, viendo estas bolitas acá, suponiendo que son del mismo material, ¿dónde esperan ustedes que esté el centro de masa? Estará en el puro centro entre las dos, acá en el puro centro de la barra, en el centro geométrico de la barra. O alguno generará un poco más con respecto al otro. ¿Cuál jala más hacia sí ese centro de masa? Ok. Bueno, volvamos a una pregunta que yo les había hecho anteriormente. ¿Centro de masa y centro de gravedad serán lo mismo?
Ok, cuando hablamos de centro de gravedad, estamos hablando de el centro del peso de los objetos. Como masa y peso son diferentes, entonces el centro de masa y el centro de gravedad son distintos. A menos que la gravedad sea constante en todo lado, en todo el lugar donde yo tenga mis partículas. ¿Ok? Entonces, acá para balancear un poco estas dos masas, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué pasa si ustedes agarran en este momento no sé, su calculadora y tratan de sostenerla poniendo la calculadora justo encima de un lápiz que ustedes tienen en la mano? De la punta del lápiz que ustedes tienen ahí en la mano. Hay que distribuir el peso para que se mantenga. ¿Correcto? Entonces, en ese punto donde se encuentra bien distribuido todo el peso, ese punto es el que se llama el centro de gravedad. Y vimos, ya, entonces, de esta manera se puede hacer un poco más consciente. Entonces, de estas dos pequeñas esferas, se puede decir que la esfera de la derecha va a tener más masa. Entonces, como tiene más masa, el centro de masa, en realidad esta figura no sé, la veo un poco extraña porque el centro de masa debería de estar más cerca de la partícula cuya masa es mayor. Siempre. Entonces no está en el puro centro, entre las dos barras, sino está tirado hacia la masa más grande. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el centro de masa? El centro de masa lo que vamos a hacer es, vamos a sumar cada partícula y la multiplicamos por el radio que ellos tengan. En este caso, si esta posición de acá, es mi cero geométrico, entonces la distancia entre esa posición y la masa que yo tengo, o el centro de la masa que yo tengo, eso es lo que se conoce como el centro de masa de los cuerpos. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok, entonces por eso lo que vamos a hacer es multiplicar la masa por cada una de esas distancias de forma vectorial. Como esta posición es un vector, entonces tengo que hacer lo mismo para el eje X, eje Y y eje Z. Y tratarlos cada uno por separado. ¿Ok? Entonces, ese punto de equilibrio sería el centro de gravedad de los objetos. Como les dije, nosotros estamos diciendo o estamos esperando que
que en ese centro de los objetos, perdón, que la gravedad es constante. Entonces, ese punto de centro de gravedad es el mismo que el centro de masa de los objetos. ¿Por qué? Porque la gravedad es la misma. Entonces, ese punto de equilibrio básicamente va a ser el punto en el cual los objetos van a tener ese, ¿cómo es? Ese centro de gravedad. ¿Ok? Si yo apoyo el centro de gravedad en cualquier objeto, por más fino que sea ese objeto, yo puedo sostener todo en ese punto en específico. ¿Ok? Eso significa que las fuerzas de gravedad van a estar aplicadas en un objeto siempre en la posición del centro de masa. Entonces, esa posición del centro de masa es el lugar en el cual yo puedo tener el equilibrio con los objetos. No sé si me siguen. Sí, pero Sí, todavía no los he dormido. Ok, por lo tanto, si el centro de masa está apoyado, el objeto siempre o el objeto nunca va a caer. El objeto estaría en un equilibrio. Ok, es por eso que si ustedes ponen un libro a la mitad en una mesa o un poco corrido de la mitad, ¿qué va a pasar con ese libro? O con ese objeto que estamos poniendo ahí. se va a caer. Se va a caer. Ujú. Entonces, el centro de masa siempre está ubicado en el centro del objeto. No. No. Y siempre va a estar dentro del objeto, el centro de masa. Centro de masa, sí. Sí va a estar siempre dentro del objeto. No necesariamente. Por ejemplo, veamos acá. Si aquí tenemos una persona, vamos a suponer que ese es el centro de la persona. Entonces, si la persona tiene distribuida la masa equitativamente hacia arriba y hacia abajo, el centro de masa va a estar en el centro de la persona. Ahora, como esta persona acá levanta sus brazos, vea que la masa va a estar más distribuida hacia arriba de esa posición. Está distribuyendo la masa de manera diferente. Entonces, por eso el centro de masa se aumenta un poquito con respecto al anterior. Ahora, si la persona se curva, ¿ok? El centro de masa básicamente estaría acá afuera de la persona. ¿Ok? Igual, ¿qué pasa si ustedes tienen una dona? Compañeros. Va a estar en el centro. Y en el centro está la dona. No. No hay nada de más, no hay nada de más en el centro. Entonces, el centro está vacío.
el centro de masas estaría colocado fuera de nuestro objeto. ¿Ok? Lo importante de esto, entonces, vemos, no sé si alguno de ustedes estudia ingeniería en construcción. ¿Sí o no? Nadie. Yo, No, ¿Ah? yo. ¿Usted Sí, estudia yo, ingeniería en construcción? ¿Y Nicolás también? Ok. ¿Qué importancia ven ustedes en su carrera de esto del centro de gravedad o el centro de masa? Eso, bueno, creo que se aplica en las construcciones, no precisamente, bueno, en la construcción también, pero Ujú. en las grúas se le pone un contrapeso, Ok. entonces creo que ahí se aplica, Sí, ¿para qué se pone ese contrapeso? para que lo que levante no la traiga abajo. Ok, correcto. Entonces, ¿y cómo se sabe si se la trae abajo o o si un camión se va a caer o no? Ustedes han visto que algunas veces hay tráiler que agarran y van rapidísimo, toman las curvas, se le levantan las llantas, pero no se cae. O ustedes han visto que hay construcciones, sobre todo en las partes más pobres de los países, no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo, donde agarran y sostienen una casa con simplemente con un palo de madera, por decirlo así. Sobre todo en la parte donde existen precarios y esas cosas. ¿Por qué esa casa no se cae? Porque está equilibrada. ajá, en el centro de masa. El centro de masa de esa casa estaría apoyada en ese tuco de madera. Entonces, si alguien se mueve para un lado o para el otro y altera y el centro de masa queda fuera o queda en el aire, básicamente la casa se viene al suelo. Por eso es por lo que en los temblores existe ese peligro. Entonces, si ustedes ven un arquitecto, no sé, alguien que está bastante, ¿cómo es que se llama? Inspirado y quiere hacer un edificio de esta forma, ¿qué harían ustedes para mantener ese edificio como ingenieros en construcción? Poner la mayor cantidad de peso en la base. Correcto, entonces, ustedes van a calcular el centro de masa y el centro de masa no puede estar fuera de esta zona. Porque si el centro de masa se encuentra acá, básicamente el edificio se cayó. ¿Ok? El centro de masa siempre tiene que estar apoyado en la base. O tiene que estar sobre la base de los objetos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me van entendiendo?
Sí. Sí, entonces los objetos van a ser estables siempre y cuando el centro de masa, aunque sea acá, bueno, en este caso, este objeto sería estable o inestable. Con eso que observan ahí. Este segundo objeto sería estable o inestable. Inestable. Inestable porque no, su centro de masa no está ubicado en la parte que está siendo apoyada en el piso. Entonces ese objeto es totalmente inestable. Este de acá es estable. ¿Ok? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Ahora, si yo quiero sacar el centro de masa de un objeto sólido, lo que hago es cortar el cuerpo, ¿ok? Cortar el cuerpo totalmente en pedacitos muy pequeños. Y eso, entonces, cada pedacito va a tener una masa de m. Y ese objeto y cada uno de esos pedacitos de m va a tener una cierta ubicación r. Por lo tanto, como lo que yo quiero hacer es sumar todos los pedacitos y dividirlos entre la masa total, entonces la suma es, como les había dicho antes, la suma es una integral. ¿Ok? Entonces, si yo quiero sacar el centro de masa de un objeto, lo que hago es una integral. Ok. Acá les voy a explicar entonces tres conceptos que son sumamente importantes para poder entender esto. Para poder hacer esas integrales, yo voy a tener entonces tres conceptos que son importantes. Esos conceptos o esos conceptos o propiedades físicas, por lo general o muchas veces pueden ser constantes, siempre que el objeto sea uniforme, o son constantes siempre que el objeto tenga la masa igualmente distribuida. Entonces esos conceptos son los conceptos de densidad, volumétrica, el concepto de densidad superficial y el concepto de densidad lineal. Ok, ya ustedes por lo general han llevado química. Y en química vieron el concepto de densidad. ¿Qué es la densidad? Vamos a preguntarle a alguien que no haya... Sabrina, que no ha participado hoy. Sabrina, ¿qué entiende usted por densidad? Sabrina, no está por ahí. Juan, ¿qué entiende usted por densidad?
profe, sí, acá estoy. Ah, bueno, ahí está. Sí, Ujú. es como la cantidad de partículas que hay en un cuerpo, o en un objeto. No tanto. No tan específico. No, no tanto. Ese no es tanto el concepto de densidad. Ese es más que todo el concepto de mol. Porque vea que yo puedo tener 1000 átomos de oro y tengo 1000 átomos de plomo, ¿verdad? Igualmente distribuidos. Entonces, tengo 1000 átomos de oro y 1000 átomos de plomo. ¿Tendrán la misma densidad? Yo pensaría que no. Ahora, si los distribuyo exactamente igual en un volumen determinado, en ese caso sí tendrían la misma densidad. ¿Ok? La densidad podríamos verla como la cantidad de masa que tenemos en un volumen especificado, en un volumen específico. Eso es lo que se llama una densidad volumétrica. O sea, que si yo tengo acá una cantidad, digamos, de aire o de volumen, o, de partículas o lo que sea, ¿ok? Y el volumen que ocupan todas esas partículas, ¿verdad? Ese volumen que ocupan todas esas partículas, a esa relación se le conoce como una densidad volumétrica. ¿Está claro? Para objetos sólidos, esa densidad, acuérdese de Arquímedes cuando salió del baño diciendo Eureka y recorrió de nuevo toda la ciudad. Ahí básicamente lo que a él se le ocurrió fue determinar el volumen que tiene el oro versus el volumen de otros metales. Entonces, de esa manera, usted puede decir que el acomodo de los objetos van a tener entonces una cierta densidad. Ahora, esa densidad puede ser, como les dije, puede ser uniforme. O sea, si yo tengo un mismo material, digamos, yo tengo agua en estado líquido, la densidad dice que son 1000 kilogramos o una tonelada en un metro cúbico. Eso es lo que cabe de agua. La densidad del oro tiene un valor específico, la de la plata tiene un valor específico y así sucesivamente. ¿Ok? Y eso ustedes lo van a ver un poco en física 3. El que tiene menos densidad se va para arriba. El que tiene más densidad cae más profundo. Entonces, por eso es por lo que algunos objetos flotan en el agua y otros objetos simplemente caen. Un barco, si ustedes ven un barco, el barco está hecho de metal. Entonces, ¿por qué el barco flota en el agua?
si el metal que posee tiene una densidad mayor que el agua, porque el barco flota. Sí, por el aire que tiene dentro. Correcto, porque nosotros no tenemos solamente la capa superficial, sino tenemos un volumen específico. Entonces, la masa total entre el volumen que tengamos, no importa si es una combinación de materiales, eso es lo que nos da una densidad volumétrica. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los conceptos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, vamos a definir la densidad volumétrica con la letra ρ como la masa total entre el volumen. O si lo queremos ver de forma diferencial, que sería cuando a veces cambia, sería el cambio de masa con respecto al volumen. O cómo es la masa para un volumen determinado. Esa razón de cambio es la densidad. Entonces, si despejamos aquí el ddm, yo podría meter ρ, vamos a ver, en lugar de ese ddm, podría meter un ρ por un diferencial de volumen. Y de esa manera, para un objeto en 3 dimensiones, yo podría sacar la posición del centro de masa. El problema aquí es que como ustedes solo han llevado cálculo 1, muchos de los problemas, en este caso, van a implicar una integral triple. Porque ese diferencial de volumen es un diferencial en X, un diferencial en Y y un diferencial en Z. ¿Me siguen? Sí, pero Aunque podemos hacer algunas cosas, digamos, si el objeto es circular, si lo que tenemos es una esfera, entonces ese diferencial de volumen yo lo podría encontrar, voy a ponerlo aquí en texto, ese diferencial de volumen, no encuentro la V, ok, diferencial de volumen, yo lo podría encontrar como 4pi por el radio al cuadrado por un diferencial de radio. ¿Ok? Y en este caso, ese diferencial de volumen, ¿de cuántas variables tiene? Acá vemos que solamente me queda una variable, entonces sería una integral simple. ¿Ok? Eso aparece un poco ahí. ¿Me siguen con esto? Para un objeto en 3 dimensiones. Una esfera, por ejemplo. Ok. Ahora, hay objetos que están en 2 dimensiones. Y a esos vamos a definir entonces una densidad superficial. Voy a borrar acá un poco de esto. Y ahora estamos hablando de un objeto plano en 2 dimensiones.
Entonces, para el objeto plano usamos la letra griega sigma. Algo así es. ¿Ok? Entonces, sigma va a tener la masa por unidad de área o por unidad de superficie. Entonces, igual, acá nosotros podemos simplificar un poco la ecuación. Y, por ejemplo, ¿cuál sería para un objeto que tenga una forma circular? ¿Cuál sería ese diferencial de superficie? Si tiene una simetría esférica, yo lo puedo ver como 2pi por r diferencial de radio. Ok, en el caso de que sea una superficie. O algo por el estilo. Entonces, cuando yo el objeto no lo puedo simplificar mucho, básicamente me quedaría un integral doble. Que el diferencial de área sería el diferencial de x por el diferencial de y. ¿Ok? ¿Me siguen con esto? Compañeros. Sí. Ok. Ahora, tenemos entonces el siguiente concepto, densidad lineal. ¿Qué creen ustedes que sea la densidad lineal? Basándose en lo que acabamos de encontrar. ¿O para qué lo puedo utilizar? Esa densidad lineal. ¿No hay nadie? ¿María Laura? De ahí, profe, no sé, yo diría que es como para longitudes, algo así, ¿no? Correcto, cuando tenemos un cable. Si yo Ok. tengo un cable, vean que este solo va en una dimensión. Entonces sería la masa por unidad de longitud. Entonces, si yo separo esto en un pedacito de la longitud, vea que aquí me queda un diferencial de x. Ahora, si el cable yo lo tengo así, vertical, acá yo puedo separarlo y puedo decir que este es un diferencial de y. ¿Ok? Entonces, esto de acá cambiaría. Y si yo despejo el diferencial de masa, entonces el diferencial de masa se me convierte en una densidad lineal multiplicado por el d de x. ¿Ok? Y como solamente está en una dimensión, entonces este r ahora se convierte en un x. ¿Ok? Y ahí entonces estamos utilizando lo que sería la densidad lineal. En química ustedes solamente habían visto la densidad volumétrica, porque era la que les interesaba en ese caso. Pero en realidad existen diferentes densidades. Cuando ustedes lleven física 2, esa parte de densidad volumétrica, densidad superficial y densidad lineal van a tomar mucho más importancia, sobre todo cuando están trabajando con distribuciones de carga. ¿Cómo se distribuye una carga en un cierto objeto? Entonces, estas no serían densidades de masa, sino serían densidades de carga. Entonces, para que tengan un poco ahí ese concepto. ¿Ok? ¿Está claro esto?
compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, Sí, sí. ok. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a ver. Los objetos como tal, aunque estos se dividan, estos objetos siempre van a seguir un movimiento al estilo del movimiento del centro de masa del objeto. Entonces, si usted tira un cohete, ese cohete va a seguir una parábola. La parábola que sigue ese objeto, ese movimiento que ya habíamos estudiado, siempre lo va a seguir el centro de masa del objeto. Por eso, cuando ustedes ven personas, digamos, en el deporte de salto alto, muchas veces las personas no pasan la barra o el centro de masa de las personas no necesariamente tienen que pasar la barra. Lo que tiene que pasar la barra son los cuerpos de las personas. El centro de masa no necesita pasar esa barra. Por eso es por lo que ustedes ven que las personas en el punto más alto se empiezan a contorsionar. Para que el cuerpo siga ese movimiento de proyectil y al contorsionar el cuerpo, lo que hacen es cambiar el centro de masa. Y por eso es por lo que una persona puede saltar cosas más altas de lo que por lo general salta. Igual, cuando ustedes ven una bomba de turno, esa bomba de turno, cuando estalla, ustedes ven que el estallido lleva o se vuelve básicamente una esfera. Esa esfera se da básicamente porque al explotar, la cantidad de partículas que van hacia un lado tiene que ser la misma que la cantidad de partículas que van hacia el otro. Por eso el movimiento que sigue esas bombas de turno es un movimiento de caída libre. ¿Ok? Cuando estallan acá, en el punto más alto, las partículas que se van para arriba deben ser también o deben ser sujetas a las partículas que están abajo. Entonces el centro de masa siempre va a seguir ese movimiento de caída libre que habíamos estudiado. ¿Está claro esto? Mira, ya son los 7. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Cualquier cosa, la próxima clase les explico un poco la velocidad del centro de masa, la aceleración del centro de masa y empezamos entonces ya con el resto de cosas. Pero sí, en términos generales, básicamente lo que nos falta acá se puede cubrir en 2 clases. Todo lo que falta de la materia de este semestre. ¿Ok? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Listo, gracias, profe. Listo, estamos entonces. Bueno, Sí, chao. bueno, Bueno, nos vemos. Ahí cualquier cosa estamos en contacto. Igual si tienen dudas, ahí me preguntan. ok, profe, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Nos Muchas vemos. gracias, profe. Hasta luego. Ok, con gusto. Hasta luego.